Radio H. Y cuando salga el sol, la 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 la, y me parece una eternidad. La calma está... 19:14, si arrancamos Salgan el Sol hasta las 21 horas aquí en Radio H. Estamos con mi amigo Mero Bonafeni, mi amigo peronista, burócrata sindical, ¿no? Siempre hincha de Chacarita, la verdad que la tiene todas, que es mi amigo Juan Tangari. ¿Cómo va, Juan? Antropólogo, me olvidé de decir. Sí, sí. Bueno, no, gracias por invitarme. No, gracias a vos, Juan, por venir. Sí. Veníamos hablando un poco en la editorial de Me interesa hoy hablar de la bolsonarización de la política. Sí. Digamos, aparece, a raíz que gana Bolsonaro, aparece una serie de payasos mediáticos tratándose de parecer o alguna cosa así. Y a mí lo que me choca, digamos, es que ya no volvieron Bolsonaro. La más que está, como diría Jorge Alemán, está inhibido, ¿no? O sea, no está desinhibido, digamos, de decir las barbaridades que dice. Que como un Bolsonaro desembosado es el otro. Este está como contenido, digamos. Sí, claro. Bolsonaro pertenece al carnaval brasileño. Claro, tal cual. Claro, es un hombre del carnaval brasileño. Sí, forma parte, digamos, de la fiesta, claro, del odio. Claro. Es un tema... Claro, y a mí lo que me interesa hablar un poco con Juan. Juan es antropólogo y pensaba en alguien que me lleve, digamos, a la idea, la profundización de la temática. Y pensaba en antropólogo, ¿no? Y yo me acuerdo que, bueno, estaba buscando a alguien y me acordé de Juan. Y Juan siempre tiene esa visión, digamos, de ir al fondo de las cuestiones, ¿no? De los temas, de la esencia de la problemática. ¿Y qué te ha parecido lo que has vivido en Brasil, vos que conocés tanto, ¿no? Lo primero que he vivido es una gran desilusión, la verdad. Yo, 60 días antes de las elecciones, te cuento algo que es bastante interesante, me le viene a la memoria ahora, mira. 90 días antes de las elecciones hicimos un encuentro en Uruguay. En Uruguay, precisamente en Colonia, en Sacramento. En Colonia nosotros organizamos una serie de encuentros con distintas temáticas donde se convoca gente de Argentina y de compañeros de Argentina y de Uruguay, inclusive de Brasil y Venezuela también, en algunas oportunidades. Y ese día trabajamos una idea que es, en lugar de constituir el Comité por la Libertad de Lula en Colonia, en el marco del Comité por la Libertad de Lula en Brasil. Con compañeros del Montevideo, de la gente de la agrupación de Izquierda en Marcha, que son los compañeros que encabezaron la protesta por el stand de Inglaterra en la feria de la Sociedad Rural de Uruguay, donde aparece claramente delineado a las Islas Malvinas como propiedad de la corona inglesa. Estos compañeros de la izquierda uruguaya hicieron una manifestación de repudio. Y son compañeros que están en un proceso de comprensión más amplia del fenómeno latinoamericano, son amigos además, militan en el Frente Amplio con posiciones, digamos, críticas, pero dentro del Frente la idea de la unidad está por encima de las diferencias. La política uruguaya tiene algunas características que no tiene la política argentina. Yo en ese sentido le tengo un poco de envidia, ¿no? Sí, la verdad, en algunos aspectos sí. Y en ese marco, con compañeros de acá, de alguna agrupación, de dos agrupaciones del peronismo argentino, del peronismo en Argentina, que es una del peronismo militante, un compañero militante de la Cámpora estuvo también, pero en ese marco planteábamos que la elección por la presidencia en Brasil era de carácter estratégico para la región y que veíamos la posibilidad amplia del triunfo del PT. 30 días después yo había cambiado el diagnóstico, sinceramente, a partir de alguna evaluación que uno hacía conociendo la historia profunda del Brasil y lo que pasó realmente en el Brasil en los últimos años. Y bueno, ahí teníamos alguna discusión posterior con respecto al resultado de la elección, y yo ponía en duda el triunfo del PT. Porque, en mi opinión, el eje motorizador del voto popular en Brasil no es
la lucha de clases, en mi modesto entender. Ujú. Por supuesto que la lucha de clases está implícita en el conflicto, como siempre, está escrita en el eje del conflicto, pero no es el único eje motorizador del voto popular bajo ningún aspecto. Recuerdo además que el PT nunca superó una representación mayor al 26% del poder legislativo en el Brasil. Eso lo tenían en cuenta. No, 26%. Ah, mira, ¿Sí? no sabía. El dato central, ¿viste? Y no es esta votación es un promedio, es la máxima que alcanzó, 26% de la ¿Y legislatura. Bolsonaro con cuánto se quedó de...? Bolsonaro No, tiene poco. No, Bolsonaro también tiene poco, pero el Llega al 10, tema es 12. el crecimiento. Pero de aparte está Bolsonaro. más fragmentado ahora. Porque Tiene... Bolsonaro, para desgracia y desazón y angustia de muchos votantes de la clase media y alta argentina, es un burócrata de la política muy antiguo. Ujú. Plantear que Bolsonaro es Lo lo nuevo en la nuevo, política sí. es más o menos como plantear que mi viejo no era peronista, mi viejo era peronista. Bueno, Bolsonaro es un burócrata político con 28 años de vida legislativa y con 2 proyectos de ley aprobados en toda su gestión. Es una especie de, 28 años, una especie de ¿verdad? Se Lilita. tendría ya que retirar el muchacho. Sí, Una sí, especie sí. de Lilita, ¿no? Es una especie de Lelita Carrió. Pero Me asusta lo que igual, eso es muy interesante, ¿sabes? Sí, aparte un fracaso 28 tras otro años. fracaso, ¿Eh? ¿no? Que digo, un fracaso tras otro, ¿sabes? Claro, 28 pero años, 2 leyes. la pregunta es ¿por qué emerge ahora? Esa es la pregunta, ¿no? Claro. ¿Por qué emerge? ¿Y por? Sí. A mí me da la impresión que el Brasil tiene un eje central en la decisión política de quién conduce el Brasil, que tiene que ver con el liderazgo carismático, la estructura del liderazgo carismático. Y yo creo que esa alianza gestada desde el establishment entre el poder mediático, el poder jurídico, la articulación del lawfare y del poder jurídico y las distintas patrias que conducen el aparato legislativo, que yo creo que son 3 grandes partidos Ujú. que se aliaron, los 3 grandes partidos que se aliaron para el triunfo de Bolsonaro, tienen como articulador el lawfare y como motorizador ideológico y movilizador de conciencias el aparato mediático. Fundamentalmente, Record, no Rede Globo, Record. Ah, mira. ¿Y quién es el dueño de Record? No tengo idea. Edir Macedo, 26 millones de evangélicos. Es la segunda red de difusión y mediática del Brasil. Chao. Red de Record. Bueno, ahí está. 26 millones de votos. ¿Qué sector social representan los evangélicos? Hay una profunda penetración de los evangélicos en las favelas. Sí. Profunda, ¿eh? A tal punto que llegaron a cuestionar en los desfiles de carnaval el año pasado. Eso yo lo vi personalmente. Y hay toda una penetración muy fuerte desde el voto evangélico, y yo creo que uno de los grandes partidos ordenadores del proceso electoral fue el Partido de la Biblia, que para mí es un gran partido con 26 a 28 millones de fieles. Sí, aparte, En ese partido hay parte del catolicismo que juega dentro de ese partido. Ujú. Después voy a analizar el problema del catolicismo en Brasil. Me parece interesante. ¿Y qué te parece? Porque además es la primera, a nivel de católicos, es el primer país en el catolicismo, Sí, ¿no? pero es el primer país porque son 250, Sí. 230 millones de habitantes. el tema de los evangélicos, que además no es algo novel de ahora, estos últimos años, o sea, vienen entrando Sí, sí, sí. y ya Tienen- tienen un arraigo muy fuerte. Hablando en términos territoriales, el más viejo y pulcro de los peronismos diría que tienen más de 6.000 unidades básicas. Claro. Pero las tienen, ¿eh? Y aparte bien arraigadas, bien, digamos, Sí. cimentadas, donde Pero no se además, discute después en vamos a el hablar del territorio. rol del Estado en este tema. ¿Qué te parece? Digo, para secuenciar un poco. Sí, no, lo vamos a ir segmentando Sí, yo porque, creo que- porque me parece que es interesante. ¿Por qué? ¿Por qué Brasil? Y ¿por qué lo que pasa en Brasil después termina repercutiendo acá? Y me interesa, justamente hablaba él del liderazgo carismático, ¿no? A lo Weber, Sí, a lo ¿no? Weber, sí. A lo más Weber. Y en eso, o sea, vos fíjate, porque tenés el candidato de la izquierda, que es Lula, que lo tenés detenido, o sea, que la democracia ahí estaría... Esa es la maniobra. Exactamente, porque Claro. entre dos carismáticos
obviamente Bolsonaro se hace apuñalar sin sangre, ¿no? Y esas cosas. Todo eso, ¿sí? Bueno, o sea, ¿qué es lo que está trabajando, digamos, entre la No. derecha, el liderazgo carismático entre la derecha y la izquierda? O sea, hacen esta lectura, digamos, los medios en el líder carismático, lo saben bien, apoyado obviamente con estas dos patas, ¿no? La comunicación y la ley, digamos, y sobre eso construyen un candidato carismático de derecha para contraponerlo a Lula, que lo único que tiene es No dista mucho de ese modelo más elegante, más apropiado para el gusto de las clases medias y medias altas porteñas, que es el inefable, no lo nombro, el inefable, le digo. Sabemos quién es. Sí, sí. El inefable es el inefable. Más prolijo, más ordenado, Obvio. mejor vestido, pero lo mismo. Yo creo que es cierto lo que vos decías antes. Yo esperé ahora decirlo porque me parece que había que decirlo en el marco de un análisis más amplio. Sí, obvio. Yo creo que nosotros ya lo tenemos. Sí, sí, sí. Lo tenemos atemperado, bien al gusto de las clases medias acomodadas de las grandes ciudades, pero es eso. La pregunta que yo me quedé era que vos recién decías que lo que pasa en Brasil después repercute acá. Me parece que hay una Vos relación. sabés que yo creo que no. Yo Para mí fue al revés. ¿No fue necesario Exactamente. el triunfo de MM Sí. para que después pueda A darse mí me en el parece resto que de el la triunfo región? del Bolsonaro tiene que ver con el triunfo. Y aparte yo creo que la que es rectora del plano, así como Brasil es rector en el plano económico, en la macroeconomía Sí. regional, Ujú. yo creo que la Argentina es una fuerte usina ideológica. El peronismo también social, fue eso. ¿no? Y social, muy grande. A ver, Sí, sindical también. digamos. desde la otra, porque yo creo que si hay alguien que está en las antípodas de Bolsonaro es Juan Domingo. Cavallo. Claramente. Perón. Juan Bueno, Domingo hay una- Perón, no Cavallo, no. Ah, Cavallo. Perón. Juan Domingo Perón es otra historia. Ahí habría que analizar las diferencias entre Getulio Vargas y Juan Perón, porque eso tiene que ver también con lo que pasa hoy. Porque la estrategia de acumulación del poder del PT es partidaria. Si bien nace de la estructura sindical, nace del ABC paulista y nace sobre todo el sindicato metalúrgico, tiene una fuerte incidencia los partidos de izquierda y una institución que está en franco deterioro en el Brasil, que también es importante, que en la década del 70 y del 80 era un articulador muy importante, sobre todo de los más pobres en Brasil, y de los humildes en serio, que eran las comunidades eclesiales de base. Como que sigue siendo lo que está pasando ahora con otro, digamos, antes No. las comunidades eclesiales, En realidad, ahora acá hay otro dato que me parece que es lo que yo... Esto es una apreciación personal. Obviamente. Yo creo que Juan Pablo II se dedicó a destruir sistemáticamente a aquellos momentos vinculados a la teología de la liberación y a la teología de la cultura en América Latina. Digo dos porque son distintas. No es lo mismo de Nevares o Elder Cámara que Bergoglio, pero los dos expresan momentos y distintas formas de entender la realidad, pero desde un ámbito de comprensión de la Iglesia del fenómeno de la pobreza y de cómo trabajar para combatir ese dato. Y yo creo que Juan Pablo II se dedicó sistemáticamente desde una visión centralista y europeizante de la Polonia post caída del muro de Berlín a atacar sistemáticamente a la Iglesia latinoamericana. Yo creo que esto es un dato que hay que tener en cuenta. Sí, y de hecho por eso también hoy que trata, el Papa trata, Francisco trata de, Bergoglio en realidad, trata de recuperar, digamos, eso, por eso también es atacado. Yo tengo una impresión personal, porque yo seguí atentamente, creo que lo hablamos en algún momento en el bar con vos, creo que haberlo hablado. ¿Por qué el primer viaje del Papa es a Brasil? El Papa es ungido como Papa, Francisco I, ¿qué decisión toma? Viajar al Brasil. Mi impresión, por alguna información que me llegó, yo no estoy, por supuesto que no conozco ni estoy en ese tema, y no lo conozco al Papa, ¿no? Lo he visto de lejos en alguna reunión política ya por los 70, porque hacía política, el hombre hacía política, que no lo reconozca. Bueno, yo te comenté eso. Sí. ¿Qué es lo que me parece que pasa? Yo creo que el Papa va a Brasil y yo creo que en Brasil se percata que la situación es más grave de lo que parece. Y además yo creo que percibe una ofensiva del bloque dominante del sistema capitalista neoliberal contra la Iglesia como institución, en el marco de un proceso político que se inicia ya por los 70 y los 80 en Estados Unidos, donde se plantea claramente que los movimientos evangélicos, no protestantes, evangélicos, tienen un rol fundamental en la penetración y el desgaste de la imagen de la Iglesia Católica en América Latina. Kissinger. Sí.
básicamente. riquísimo. El gran estratega. 19. Un gran estratega. Exactamente. 19:29. Vamos a escuchar un temita, un videíto por ahí cortito que debe andar. Y volvemos con Juan Tangari. La verdad, Placer. uno de los tipos que a mí me da placer escuchar. No. A mí me da placer escuchar. Vamos, Juan. No, Radio H. 19:39 y bueno, estamos acá con Juan Tangari en una charla muy interesante y nos hemos quedado en Qué que lindo Juan- fuera de aire, ¿eh? Qué lindo Sí, fuera de no, aire. no se puede pasar porque nosotros tenemos prohibido en este programa hablar de Macri y su gobierno. Sí. Hablamos muy por encima. Tangencialmente. Tangencialmente y bueno, veníamos hablando un poco del rol del Estado, ¿no? Sí. Y las iglesias, digamos, en la elección de Bolsonaro. de Bolsonaro. Sí. No, a mí me parece que un elemento articulado y una estrategia central en el proceso de consolidación de la candidatura de este fascismo periférico, es un fascista periférico, que no deja de ser un mérito, digamos, ¿no? Un fascista ser auxiliar. claro. Me parece que tiene que ver, es el tema de el rol de las iglesias y particularmente de un modelo de construcción de iglesia que es el modelo evangélico pentecostal, también le dicen. Sí. Que en primer lugar hay que hablar de la vinculación estratégica, como decíamos antes, de este modelo eclesial de fuerte regrambe individualista. Es un modelo salvífico personal, si se quiere, un modelo muy individualista de relación con Dios. Eso Y aparte también muy anglicano, muy protestante. y casi donde se plantea la inexorabilidad del destino de nuestras vidas en función de lo que Dios quiera de nosotros. Bolsonaro gana porque Dios le encomienda la misión de conducir al pueblo brasileño el hacia Mesías. la felicidad. Que eso no tiene que ver con la meritocracia, con el tema de que si Está yo... directamente vinculado. Y te hago una pregunta. Directamente. ¿Eso no pone en jaque el contrato social actual? Es que el elemento articulador de esto yo creo que es preiluminista. Es clave. Hay una forma de medievalismo, pero el peor, porque aparte hay algunos elementos del medievalismo que tienen que ver con la vida en la comunidad. A ver, algunos padres de la iglesia retrataron este modelo. Santo Tomás, por ejemplo, con todo lo que podamos decir, Santo Tomás tenía... Es el capitalismo primitivo. Claro, es Es una lo que forma decía el de acumulación donde la comunidad tiene alguna responsabilidad histórica, digamos. Estos muchachos plantean que el destino manifiesto de Estados Unidos también es el destino manifiesto que Dios sobre cada uno de nosotros quiere imponer, él como instrumento. Y Bolsonaro ha sido elegido por Dios para conducir a Brasil hacia... Ungido. Un ungido. Es ungido en las aguas del río Jordán en 2016 por uno de los pastores evangélicos que forma parte del Poder Legislativo. Es rebautizado, porque aclaro que Bolsonaro es de origen, es católico. Es católico Bolsonaro. En realidad, el catolicismo de Bolsonaro es transformado compulsivamente por su señora, que es absolutamente evangélica, y además él entiende el proyecto estratégico y se bautiza a la usanza evangélica en las orillas del río Jordán, cual Jesús por San Juan Bautista. Es realmente conmovedor. Por eso, en realidad, más que de Bolsonaro, tendríamos que hablar del bolsomito. Claro. Igual se me viene a la cabeza la imagen del cuchillazo de él en el medio de la multitud. El cuchillazo, al que lo acuchilla a Bolsonaro, es el soldado romano que acuchilla la... Que le pone... Claro, es exactamente eso. Por eso Yo no te digo, puedo creer lo que me estás diciendo. Bueno. En serio te digo. el bolsomito. No, pero me acaba de revelar algo, ¿entendés? O sea, yo no lo pensaba de esa manera. El bolsomito. Mirá que, Bolsomito es un personaje... Que no son los de López, ¿no? El bolso mío. No, el mito de los bolsos de López tiene que ver con otra construcción, que es cómo se construye el drama, lo trágico tragedia en Argentina. Una sociedad centrada en la vida trágica, no en la vida festiva, necesita el grotesco, pero absurdo total. Y la construcción del grotesco te lleva a la desazón y te lleva en el fondo a lo peor que construye el sistema neoliberal moderno, que es la depresión. Claro. ¿Cuál lo diría
entre otros Foucault, Byung-Chul Han y todos los Foucault, todos los Sí, toda la línea. lacanianos, La depresión. todos juntos. La depresión lo que hace es te hace mirar para abajo, te Exacto, mirar el horizonte claro. y te mirás tus pies. Acá, Claro, digamos, no exactamente, tenés bueno, la posibilidad, eso. la Mirá comunidad qué de mirar al otro. interesante, es cierto eso. Sí, sí, sí. Bueno, Bien, el tema- metió un gol, me retiro, gente, nos vemos. ¿Qué cosa? El tema A ver, del señor bolsonismo trabajador social. está vinculado Tiene. a la otra estructura mítica del Brasil. A ver. Porque una es el partido de la Biblia, Sí. la otra es el partido del buey. Desarrollo, a ver. El partido del buey son la enorme cantidad de legisladores financiados y sostenidos por los grandes pools de productores agropecuarios brasileños. Hay un fenómeno muy importante en el Brasil que es el proyecto final de los sojeros brasileños es desmontar todo el Amazonas y plantar soja. Seguramente cuando hagan eso va a haber alguna otra producción que va a suplantar la soja. Como siempre pasa en Sí, estas obvio. cosas, ¿viste? Pero hay una cuestión de generar, por ejemplo, en el Ceará, en zonas de Ceará, por ejemplo, el agronegocio se ha transformado en un articulador fundamental del proceso productivo. Y el agronegocio ha llevado al Brasil a una posición hegemónica en la producción de Sí, de distintos... distintos, sobre todo de la soja, sobre todo de soja, Sí, pero sí, también de otros productos. Sí, café o alguna cosa. El ciclo del café, el ciclo del se mantiene. El ciclo del café forma parte de la historia. El ciclo del café en Brasil es derrotado por Getúlio en la revolución de 1930. En realidad, una revolución que trata de enfrentar sobre todo a lo mejor de la intelectualidad del ejército brasileño que se construye allá por fines del siglo XIX, con esa visión oligárquica cafetalera que remitía al Brasil a lo mismo que remitió a la Argentina la oligarquía terrateniente, Claro. que es La economía ganadería. primaria complementaria de los centros de poder mundial. Ajá. En Brasil el proceso con la oligarquía cafetalera, y yo tuve oportunidad de conocer personalmente descendientes de negros que trabajaban en la zona de Bauru y en la zona de Yaú, el café. Y hay museos muy interesantes que describen cómo era la relación en esa zona de los productores cafetaleros con sus esclavos primero y que después con los migrantes, sobre todo migrantes Ahora, italianos que trabajaban en la cosecha, pero ese ciclo del café es derrotado en 1930 por Getúlio. Y en 1930, primero en la dictadura, después por vía de la elección democrática, Getúlio legaliza su estructura del 1930 a 1945. Y toda la estructura legal que favorece al obrero industrial y al mundo del trabajo en general, que es una legislación del varguismo, que no tiene nada que ver con el peronismo en un aspecto, aunque hubo una gran influencia del obviamente. varguismo en Perón, pero el Perón tuvo una característica central. El movimiento nacional y popular en Argentina se construye empoderando al movimiento obrero, dándole participación en la discusión por el poder y generando poderosas organizaciones sindicales, cosa que no pasa en Brasil hasta 1970-1980. claro. Pero sí, toda la legislación laboral del Brasil se consolida en una Carta del Laboro en 1943, que recién cae y es derrotada en sus líneas generales el año pasado. Claro. Hoy, es más, hoy Bolsonaro anuncia que va a suprimir El Ministerio de Trabajo. el Ministerio de Trabajo, porque Claro. el otro día venía escuchando que hay una... Claro, hay va una- contra las bases, contra el los tipo, cimientos. y ahora me voy a rectificar de lo que dije que miremos lo que pasa en Brasil. Que Porque eso en es un Brasil- disco de freno. No, pero lo que digo es, ¿en qué sentido lo decía lo de que miremos? Porque la parte judicial me parece que ellos van más adelantados. Sí, ellos- en la parte... Ellos metieron en cara al líder, pero nosotros no. Claro, y acá no sé si lo pueden hacer. Pues no lo pueden hacer. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo Pero creo que les yo cuesta. creo que les conviene a ellos jugar ahí, con ella ahí afuera y Sí. tenerla como... Sí, con cosa. la foto en Comodoro Pi. Ganar en una vez por 2019 semana. total. Comodoro Pro. Igualmente, yo Claro, como... insisto Comodoro Pro. en algo. Es muy difícil el presidente que gane las elecciones de 2019. La presidencia que viene, Es muy compleja. muy compleja. Muy compleja. Yo para mí juega a perder, pero por ahí. Lo que pasa es que el que viene tiene que prácticamente agarrar el país y regolearlo. Y yo creo que hay que hacer una serie de temas muy importantes. Muy graves. Muy graves. Muy graves. Y realmente, te digo, vamos a ver cómo... Yo disiento,
Para mí el próximo presidente, mientras no sea de la dupla esta, triple, Sí. cambiemos, cometer un gol ya alcanza, es como el equipo. No, yo creo que sí, pero Digamos, meter un gol va a costar mucho. Sí, Va a haber una férrea claro. defensa de la oligarquía. No, obviamente. Sí, se le puede meter goles, seguro. Sí, 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 El primer gol es ganarle. Sí, sí, pero digamos, y el segundo, la pequeña cosita que haga ya Sí, le va a estoy dar de acuerdo, sí. la fuerza política para seguir avanzando lentamente. digo. Sí, lo que pasa que es muy difícil, porque Lo difícil es tienen ganar, todo, la concentración que han generado Pero ahora. lo primero que tenés que... En el escenario de un triunfo electoral en Argentina, estamos yéndonos del tema, pero rápidamente. Sí. En el escenario de un triunfo electoral en Argentina, lo primero que tenés que hacer es rediscutir la relación con el Fondo Monetario Internacional. Pero inmediatamente, porque la deuda argentina, y yo te digo, es impagable hoy. Sí. Hoy es Lo impagable. plantea- También lo dicen los del Fondo Monetario. Pero ¿no? totalmente. Lo plantea No te lo- Scioli el otro día en una entrevista, Sí. que él dice, yo me siento con el Fondo Monetario Internacional y no me levanto hasta que no renegocie todo eso. Sí, Bueno, Ah, si así Tarea lo dijo. Débora acá dice, la deuda no se paga. totalmente. O sea, yo Seguro. creo que Es una deuda ilegal. yo no la pagaría. El tema es el presupuesto, porque si te aprueban el presupuesto, estarías avalando, digamos, todo esta... Pero escúchame, el no pago de la deuda significa que Macri se lleva puesto al Fondo Monetario Internacional, muchachos. ¿Se saben eso? No, a ver Y cómo... vos, fíjate, vos analicen la cartera de préstamos hoy por acuerdos del Fondo Monetario Internacional con estados nacionales. Ah, bueno, sí. La más grande somos nosotros. No, solo nosotros solos tenemos más deuda que todos los países deudores restantes y estamos comprometiendo la cartera del fondo a niveles. El fondo no quería firmar el acuerdo y acá el acuerdo se firma por una presión Trump. del gobierno norteamericano. Eso no tengo ninguna duda. Sí, al fondo y se la lleva puesta la agarra. Atrás de él. Yo creo que sí, pero sería un mérito enorme. Mirá, hay dos cosas que yo creo que pueden pasar. Uno, que el fondo quiebre por culpa de Macri, y otra ¿El que... fondo quiebra? No, imagínate, puede ¿Qué pasar. Boludo. Mauricio, el inefable Sí, capaz porque- de esto es igual, Sí, mucho sí. más. Y ahí lo hacemos héroe, ¿eh? Es Te un digo, me lo héroe, tatúo acá, claro. Mauricio. Era de la cámpora, Salí con era de la Mauricio, cámpora, claro, Y la pongo al Che, al Néstor y al... Y la otra que puede pasar es que en un proceso de enfrentamiento violento en la región, cosa que, ojo el pomo, los jóvenes argentinos de clase media alta que lo votaron concurran a defender la libertad en territorio americano. También puede pasar. Son capaces de cualquier cosa. Yo lo que digo es que son capaces de instalar un conflicto en América Latina Sí, bueno. en términos de carácter estratégico, Ujú. porque acá lo que hay en juego es una gran partida a nivel mundial entre el bloque euroasiático y el bloque atlantista. Y Trump es un accidente en el bloque atlantista. En realidad el bloque atlantista tiene una conducción de otra naturaleza. Trump es un pequeño estorbo al cual controlan y porque además Sí, todavía le sirve. ¿eh? Por ahora Sí, en alguna medida le sirve porque opera como ala extrema de una estructura de poder mundial Ahora- que para mí no le preocupa tanto este modelo de nacionalismo norteamericano que es Trump Nacionalista. es primero América en el siglo XXI. First America significa nosotros mantenemos la hegemonía, y yo creo que el proyecto clintoniano, que es el de Obama, que es el de Hillary, es un proyecto mucho más elegante, mucho más a medida de los intelectuales de la costa Sí. este norteamericana. Viene el resultado de las elecciones y me parece que ese modelo tiene una visión hegemónica más alta y aclaro, Trump puede ser un niño de pecho al lado de Hillary. Si no, pregúntenle a los muchachos de Libia y a los muchachos de Irak. Sí, ni hablar. Sobre todo a los de Libia, ¿quién es Hillary? Ahora, lo que yo no puedo entender es lo siguiente, y quiero volver al tema de Bolsonaro, de las iglesias y toda esa historia, ¿no? ¿Por qué si, teniendo semejante poder, ¿no? O sea, en el sentido de base, digamos, ¿por qué necesita extremar las posturas, ¿no? ¿Por qué activan estos dispositivos del odio, o sea, entiendo lo de divide y reinarás, Sí. pero ¿es necesario, digamos, o es un pack, ¿no? O tiene que Sí, ser como sí, es no, desde el pack, es ¿no? una De- pregunta muy interesante porque no se entiende. Sí. O sea, si vos ganaste, ¿cuál es la necesidad de ir y pelearte con los gays, con la comunidad de mujeres, con decir las barbaridades que decís? Pero Si eso- te consolidaste el poder. Pero eso es una visión absolutamente, con toda honestidad te digo, es una visión de un liberal de izquierda. Porque no es así la pregunta. La pregunta es ¿por qué no habría de hacerlo si Ajá. Dios se lo manda? Claro, si lo puedo hacer, ¿por qué no lo voy a hacer? Pero si Dios se lo manda, no, peor todavía, se lo manda a Dios.
Porque acá hay me parece, esto es muy interesante esto. No Sí, te no, lo digo no, en pero- términos de liberal de izquierda, no porque vos No, seas no. liberal de izquierda. No, Digo, pero- porque hacemos mucho esta reflexión. yo me estoy Porque preguntando. nosotros medimos la política en términos de costo y de posibilidades de triunfo o de derrota en términos de corto y mediano plazo en función de un juego político. Esto es Argentina. Pero el mecanismo de toma de decisión no es un mecanismo de 50 mejor para mí, el resto para vos. Es un mecanismo de misión que Dios me impone en la tierra. Este es un tipo que no tiene, su estructura mental responde a una lógica que es la lógica del salvacionista. Su destino y su misión es salvar al Brasil Sí. limpio, puro y casto de la irrupción de lo negro. Es la publicidad del gigante. Bueno, No, esa, no, no. me sacaste la publicidad del gigante, que es el bolsomito, es el que se levanta del agua, ¿no? se levanta del no se No, levanta, claro, es el pan de azúcar, digamos. se ¿no? levanta entre el pan de azúcar y el agua, se levanta. ¿Quién se levanta? Es el Brasil imperial. Es la reconstrucción del destino histórico del Brasil. Algunos generales brasileños proclamaban entusiastas después del día de la dos días antes del triunfo de Bolsonaro, sí, dos o tres días antes, proclamaban que por fin el Brasil retoma sus hipótesis tradicionales de guerra. Mira, a mí me vino la idea hace un tiempo en la cabeza ¿Sabe quién de es si la Bolsonaro... hipótesis? No, a ver. Nosotros. Mira. Nosotros le ganamos a los brasileños en la gloriosa... Y Hernán Brienza podría Sí, escribir un libro sobre este tema. No sé, no sé 1820. qué anda escribiendo ahora. Está escribiendo un libro, no sé qué. Bueno, siempre está escribiendo. Sí, siempre escribe. Escribe. En Facebook. No, por lo pero menos. digo porque él sabe, aparte él la trabajó mucho, el tema de Dorrego y de la Valle, y él sabe el significado profundo del triunfo argentino en Ituzaingó y cómo la venganza de Ituzaingó se concreta en Caseros. Ahí hay una evidente tensión. Y si hay un lugar del espacio del hinterland brasileño no consolidado históricamente, es Río Grande do Sul y el Uruguay y toda la estructura del noreste argentino mesopotámico. Brasil siempre tuvo la pretensión, ahí Sí, el Brasil quedárselo. imperial tuvo pretensión hegemónica. Ujú. Es una construcción histórica del Bueno, es el Brasil. imperialismo Y total- portugués. y vos fíjate que la estrategia del desarrollismo brasileño estuvo muy vinculada a la visión a la tesis del subimperialismo. La tesis del subimperialismo tiene que ver con la posibilidad de construirse como la nación confiable para a los amigos, los muchachos del norte, desde la base de la hegemonía confiable en América del Sur. Ujú. Y vos fíjate que aún Getulio, y sobre todo Getulio, tenía esa visión encontrada en términos de que él participó activamente con fuerzas armadas brasileñas en los movimientos militares en Europa en la Segunda Guerra Mundial. Hay miles de muertos brasileños en el frente italiano, Ah, no por sabía. ejemplo, seguramente, claro, miles. Bases norteamericanas en João Pessoa. Ujú. O sea que la relación histórica del Brasil con la Segunda Guerra Mundial y la relación de fuerzas después de Yalta y Potsdam marcaba claramente que el aliado que participó activamente de la lucha contra el nacionalsocialismo y el fascismo europeo fue el Brasil Y no Argentina. traballista O sea que y no Argentina. Claro. Eso es lo que falta. Claro. Claro, En mirá. la misma época en la cual Estados Unidos plantea instaurar una base norteamericana en Uruguay y bombardear la Argentina peronista o preperonista para establecer el orden, planteando claramente que el régimen era pronazi. A esa iniciativa norteamericana se opone un histórico dirigente del Partido Nacional Blanco que pone freno a esa iniciativa. Esto lo analiza muy bien en algún libro. ¿Para quién es el que lo trabaja? Este historiador... ¿Quién? se me Me fue. mataste. Bueno, no importa. Luis Alberto de Herrera es el político uruguayo que frena esta iniciativa y Perón va a estar permanentemente agradecido, Luis Alberto de Herrera.
un hombre del nacionalismo blanco. Y claramente cambió la historia de todo. Exactamente. ¿Qué te parece? Sí, sí. Estas cosas que esto no se trabaja mucho. No. Pero el plan existió, fue claramente delineado y fue frenado por sectores del aparato legislativo y del poder político. ¿Quién era, Galasso o no? Galasso. Ah. Sí, sí. Era Galasso, sí, Galasso. Muy interesante, viste, el tema, porque muestra que hay una hipótesis del Brasil que tiene que ver con la estructura volviendo al tema, el Partido del Buey, que es la otra gran fuerza legislativa que apoya a Bolsonaro, son los diputados y el aparato legislativo que se vincula directamente con el modelo agroindustrial brasileño, poderosísimo, pero no solamente en San Pablo, es poderosísimo, en Minas Gerais, en el Ceará, en las regiones limítrofes con el Amazonas, donde hay un proceso de sojización del aparato productivo agrícola, y además Brasil tiene una enorme potencia de producción ganadera. Claro. Una hegemónica. A mí lo que me produce también ciertos cuestionamientos, digamos, es que en Bolsonaro aparece esta hipótesis de conflicto puede estar dada con Argentina también, pero también con Venezuela. Sobre todo. ¿No? Cuando yo te hablaba de esa hipótesis, o sea, está buscando alguno para pelearse, digamos. En algún momento se puede plantear un conflicto con Venezuela. Tienen un pequeño problema en Venezuela, tengo entendido. 300.000 soldados de la Fuerza Nacional Bolivariana y 300.000 reservistas organizados y entrenados adecuadamente es un tema que no se decide con el voto popular solamente, evidentemente. Yo creo que ahí hay un problema. Y además me da la sensación, y yo tengo una ligerísima presunción, muy humilde, pero no es un deseo bajo ningún aspecto, una sospecha, de que en la Argentina no se resuelva el tema del Lara San Juan. Y me parece que empiezo a sospechar que tiene que ver con la hegemonía naval en el Atlántico Sur. Y me parece que tiene que ver con un tema de carácter estratégico de la región. Sí. No sea cosa que nosotros seamos el chivo emisario de una señal para el conflicto principal. Bien, 20 horas Juan Tangari tirando magia en Radio H, Saca del Sol. Estamos con Homero Bonafer, mi nombre es Gustavo Paura. Vamos a un temita y ya volvemos. Radio H. 20:09 y si continuamos aquí en Salgan al Sol con Juan Tangari hablando de la bolsonarización de la política y los dispositivos del odio. Y una de las cosas muy interesantes que dijo Juan en la primera parte del programa es explicar por qué gana Bolsonaro en Brasil, y él había dicho que estaba compuesto, digamos, el voto de Bolsonaro por dos partidos, uno era el Partido del Buey o el Partido de la Biblia, y falta un partido más, y después me gustaría, Juan, pegarle un rulo y entrar en la comparación de Argentina y Brasil. Está bien. Con respecto a esto. Y vamos a intentarlo, sí. Dale. Mirá, no, el Partido de la Bala es el tercer gran componente que hay acá. Pero el Partido de la Bala, vos decís, por una cuestión de lógica histórica, cualquier argentino bien pensante diría, bueno, los milicos, no. El Partido de la Bala es más que eso. El Partido de la Bala tiene que ver con una estructura muy importante de la cultura popular brasileña que tiene que ver con la violencia. La violencia como estilo de vida es mucho más habitual en el Brasil que en otros países de América. Y si nosotros visualizamos la tasa de asesinatos violentos en Brasil, es mucho más alta que en Argentina, y se compara con México. Bueno, cuando veíamos Ciudad de Dios, esas películas totalmente, que había ahí, que a nosotros nos ponía como... Claro, eso revela una estratificación social con mucha menos movilidad, claramente. El único sector político en los últimos 30, 40 o 50 años, creo que desde en alguna medida esa estructura Yücelino y João Goulart, Kubitschek y João Goulart, ese desarrollismo y ese progresismo, la única estructura que pudo quebrar esto históricamente fue el PT. Claro. El PT generó y redistribuyó
poniendo el acento en los más pobres de los pobres y generando a través del Bolso Familia y otras medidas, sobre todo de democratización en el acceso a los bienes de educación, por ejemplo, un movimiento que no casualmente le permite al PT ganar en todos los estados del Nordeste y que el eje de la votación favorable al PT haya sido el estado del Nordeste. Acá el PT ganó 5 estados, ganó 5 estados del Brasil. O sea que no desapareció de la política brasileña. Su segunda vuelta de casi el 45% tiene un significado también. Tiene un significado histórico, esto es valioso. Pero el partido de la bala tiene que ver con esa conciencia de la violencia aparte con las estructuras del poder militarizado que no se circunscribe a la Fuerza Armada, sino que se profundiza en las policías estaduales, en los varones y en los capitanes de industriales y de la producción agropecuaria, y sobre todo en las fuerzas paramilitares. Sí, las fuerzas paramilitares. Y en la resolución del conflicto sobre la base del odio, categoría cultural distintiva de este modelo, de este momento, del liberalismo. De este momento, y lo remarco, del neoliberalismo. Exacto, y aparte el discurso de Bolsonaro pega en qué sentido. Por ejemplo, los tipos de la favela que viven con el narcotráfico, ¿no? Le dice, yo a esos, a los narcotraficantes que viven asediados por los tipos, le dice, yo a eso le voy a mandar bala. Sí, pero ¿sabes qué? Hay un problema, ahí hay un problema que tiene que ver con el Estado. Acá hubo gruesos errores del PT, sobre todo en el gobierno de Dilma, de estrecha vinculación con Joaquín Levy y el modelo neoliberal. Exacto. En la creencia de Dilma, sin el apoyo de Lula, de que ella podía llegar a un acuerdo con el neoliberalismo para transitar una etapa de transición para la salida de la crisis del 2012-2013. Gana las elecciones y pierde el poder. Claro. Claramente. Y yo creo que hay una ausencia de Estado en esa etapa. En realidad, la ausencia de Estado, y aclaro, el PT no controla el aparato político del Brasil en general. Puede manejar el poder central desde Brasilia y algunos gobiernos estaduales, pero otros no. Entonces hay una profunda dispersión del poder político. ¿Y eso con Lula tampoco pasaba? Tampoco pasaba con Lula. O sea, hay, por ejemplo, los dos partidos emergentes de la salida de la dictadura son el PSDB y el PMDB, hoy transformado en MDB. El MDB es una vieja estructura del tipo radical, ¿viste? Sí. Que controla varios estados, controlaba. Y el PSDB, conducido por ese gran articulador de la sociología de la teoría de la dependencia, que construye el PSDB, el partido de los tucanos, que es un partido de la élite pseudo progresista que acuerda con el Estados Unidos clintoniano. Esas dos articulaciones también son absolutamente derrotadas en esta elección. Porque acá se habla de la derrota del PT, y el PT llegó a sumar el 45% de las voluntades del pueblo brasileño, del povo brasileiro, como diría ese gran brasileño que fue Darcy Ribeiro. Yo lo admiro profundamente. Y a veces pienso que ingrata la vida, porque cuando él describe al pueblo brasileño, en el libro central de Darcy, que es O Povo Brasileiro, ahí lo que él describe es un Brasil que uno, particularmente yo, lo admiro. Yo siempre tuve amor por Brasil, por la cultura popular. Y esto ha producido una herida narcisista en todos los que tenemos amor, por ejemplo, por la música brasileña. Yo soy un amante del samba. Pero lo hablaba con un tipo que es amigo mío personal, que estaba destruido, que estaba en el comité de apoyo a Lula, que es un gran artista argentino que estuvo exilado en Brasil 8 años, Juan Falú. Ajá. Y estaba realmente asombrado. Estuvimos charlando bastante todo el tema. Estas charlas que yo tuve con usted las tuve con Juan. Es un cuadro además de un nivel de análisis político altísimo, Juan. Vale la pena escuchar. Un día lo tenemos que traer. Sí, con todo habría que hay que invitarlo. La verdad que vale la pena. Sí. Pero ¿qué pasa? Evidentemente esta cultura de la violencia está instalada en la historia profunda del Brasil. Sí, no es que irrumpe ahora con Bolsonaro. No, el otro día en Tono de Sorna, con un grupo de militantes juveniles de una administración, de un organismo público que es el PAMI,
Tuve una reunión con 60 jóvenes que son delegados nuestros y militancia de base. Y me encontré con la sorpresa de que muchos son estudiantes avanzados de la universidad. Muy interesante la charla. Y la charla derivó a esto, ¿no? El tema de la situación en Brasil, porque los pibes, bueno, me preguntaban qué pasaban. Y yo les decía, miren, el Brasil declara la independencia por una descompostura de Pedro I. Se cagaban de la risa. Porque hay un mito que dice que Pedro I se descompone, se baja del caballo y a orilla de un río, en San Pablo, estaba descompuesto. Y dice, Eufico. Y en realidad Eufico se tradujo, yo me quedo en Brasil. En realidad, el Estado brasileño nace con el Eufico de Pedro I, pero no es una guerra de independencia. ¿Qué pasa? Bonaparte se va, el imperio portugués decide volver al centro del dispositivo, de la periferia brasileña al centro del dispositivo. Joao se va y se queda, el hijo se queda, Pedro I se queda y dice, no, yo me quedo y armo Brasil. No hay proceso, no hay gesta de la independencia en Brasil, hay una continuidad imperial con Pedro I, después con Pedro II, y esto fue así. No hay gesta. La ruptura, digamos. El mito fundante, uno de los mitos fundantes de Brasil, el duque de Caxias, que era el tipo que se impone en la guerra del Paraguay, todo un tema, digamos, militarista. Sí, Segunda institución fundamental del Brasil, el esclavismo. ¿Cuándo cae el esclavismo como institución en el Brasil? En 1888, con la Ley Áurea, impulsada por la emperatriz Leopoldina. Y en realidad tiene que ver con una estructura muy vinculada con el imperio inglés y la necesidad del imperio inglés de abolir el esclavismo, porque una respuesta al mercado. Claro, exactamente. Sí, igual que Lincoln, ¿no? Que lo pintan como el padre de, entonces, ¿viste? del fin de la esclavitud. No hay gesta. El Brasil imperial y esa visión esclavista, y además es muy interesante analizar la historia de los esclavos después de la Ley Áurea, porque cuando los liberan los explotan más todavía. Claro, pero justamente necesita un explotado en un esclavo. No había acumulación originaria en ninguno, ¿viste? Estaban todos en pelotas, ¿viste? Claro. Esta es la realidad. Pero con libertad. Claro, entonces, ese Brasil, esa estructura esclavista, discriminadora, racista al Brasil, está presente en el Brasil blanco. Es una estructura permanente, sí, tal cual, en la cultura popular brasileña. Y inclusive vos ves en el carnaval es ese espacio, esa ruptura con el tiempo profano, ese ingreso al tiempo sagrado, una categoría absolutamente mítica y vinculada con la religiosidad popular profunda, no con la institución eclesiástica, que tiene que ver con, en este tiempo somos todo lo mismo. Ajá. En las noches de San Juan. Claro, exactamente. Pero ¿qué pasa? Cuando vos analizás en profundidad el carnaval brasileño, ahí entras a ver cómo del espacio de la negritud, por ejemplo, paulatinamente en Río de Janeiro se pasa a la mercantilización de las escolas de samba e inmediatamente se pasa a la venta de los puntos de destaque para ver a los negros bailar. Claro, sobre todo a las mujeres. Claramente, objetos. Sí. Ahora, curiosamente, la negritud vinculada a la fiesta popular del carnaval plantea y discute esa intromisión del blanco y del racismo en las escuelas de samba. Esa es una tensión permanente que en Río ya se ha transformado en comercio. En San Pablo está más viva esa tradición, esa disputa existe. Mi pregunta es qué va a pasar con el carnaval en 2019. Es una pregunta sumamente interesante porque el carnaval es un mecanismo de compensaciones y de... Sí, pero también está el mercado ahí, el capital y la plata, entonces tiene totalmente. como... Bolsonaro puede representar muchas cosas, pero con la plata no se va a meter. La pregunta que vos planteabas es, Gustavo, es Argentina y Brasil. A mí me da la impresión que hay un fenómeno que para mí es central en la vida política argentina, que nos diferencia de Brasil, que es la presencia y la vigencia del movimiento peronista, pero no el peronismo partidario. Del movimiento. El peronismo como dato cultural,
y de la cultura del trabajo como elemento organizador de la sociedad argentina. Esto diferencia a la Argentina de Brasil. Y además, me remito a la historia, cuando Perón le plantea a Getúlio la construcción de la unidad continental a través de la teoría del ABC, y Getúlio, con quien nunca pudo entrevistarse Perón, a pesar de ser Perón un hombre que admiraba a Getúlio y a pesar de haber apoyado económicamente fuertemente la elección de Getúlio en el 52, y a pesar de haber tenido un embajador brasileño en Argentina, hombre directo y estrecho de Getúlio en 1946, esta situación no terminó de cuajar en una discusión y un proceso de unidad como le planteaba Perón a Getúlio. Y el dato fundamental del Getúlio que gana las elecciones después de su primer mandato del 30 al 45 es que después él ya entiende el rol funesto de la estructura oligárquica del Brasil, pero ya es tarde, porque él es cercado, es derrotado y se suicida. Una actitud muy digna de Getúlio que generó muchísima tristeza, Brasil tuvo entre el 50, sí, aparte fue un gran en el 50 presidente tiene de una Brasil. gran derrota popular con el triunfo de Uruguay en el Mundial, y la otra gran tristeza es la muerte de Getúlio, pero los sectores populares tenían una profunda identificación con Getúlio. Hay un hermoso samba de uno de los, dato curioso, los zambistas brasileños nacidos y criados en el Morro, algunos votaron a Bolsonaro. Hay otros que no. Uno de ellos es Martinho Dávila, de la Unión de Vila Isabel, que es una de las escuelas de samba más populares del Brasil, tiene un hermoso samba dedicado a Getúlio. ¿Y lo votó Bolsonaro? No, No. Ahí se dividieron. Algunos intelectuales y algunos artistas brasileños votaron a Ciro en primera y a Haddad en segunda, y Haddad, como dicen, Haddad, y después votaron a Haddad. ¿Y cuál Los es la división artistas entre...? baianos, por ejemplo, masivamente hicieron campaña por el PT. ¿Y a quién representaba Gómez? Según tu visión. Ciro Gómez es un hombre del nordeste, de Ceará. Él representa toda un área del socialismo brasileño que tiene más vinculaciones con el reformismo socialista. Un hombre que siempre él siempre quiso ser el candidato apoyado por el PT, pero de forma independiente. Él tiene alguna influencia del viejo de Leonel Brizola y el Partido Socialista de Brizola. Es una construcción propia, bien regional, Ciro. En algún momento se planteó la posibilidad de que Ciro fuera el candidato de Lula. Sí, que se baje a... Pero las bases del PT no lo quieren a Ciro. Yo creo que ahí hay un problema. De todas maneras no hubiera alcanzado. No alcanzaban porque no alcanzaba. No había posibilidad de otra candidatura. Podía haber sido... La candidatura del PT era Lula. Sí, obvio. Claro, Lula hubiera ganado. Yo creo que Lula ganaba. Sinceramente creo que Lula en segunda vuelta le gana a Bolsonaro. Yo creo que había 10 puntos más para Lula. Está medido eso. Sí. Medido. Igualmente no tenía recorrido, digamos, la Pero la oligarquía en candidatura. estos datos no se equivoca. La tenían clara. Sí, por eso la encarcelaron. Claro, Bueno, igual el que tema ahora de que la tienen... proscripción del... Y yo creo que sí. Ahora por eso en Argentina Creo que sí. la tienen medida si va presa. Pero nosotros tenemos una forma de práctica política que yo diría más florentina, A ver. y más elegante. El Turco Asís lo explicaría mejor que yo, porque es un... Lo detesto, pero bueno. Sí, no, pero tiene una capacidad de ironía y de daño. Sí, de daño. Sí. Un nivel de fuego importante. De daño lo fuego. sufrimos, sí. Sí, aparte yo creo que la gastada que le pega a Fantino es histórica. Yo creo. No sé si Fantino... Es hermoso verlo a los dos ahí. Sí, es hermoso. Sí. Bueno, pero ¿qué explicaría mejor? No, yo creo que la clase media argentina no soportaría a Bolsonaro, me parece, por ahora. Me parece que... Lo tenemos igual, ¿eh? Aparte, este es un... Macri es el inefable, como... Sí. Tiene algunos aspectos muy interesantes, que yo creo que él ha reprimido meticulosamente. Lo han trabajado mucho. Yo no sé si... ¿Sabes dónde estudió Durán Barba? No. En Mendoza.
¿Sabés que Durán Barba militaba en el peronismo en la década del 70, casi yo peronista? Sí, sí. ¿Y sabés quién era el profesor? Era Enrique Dussel, un gran investigador argentino radicado en México, especialista en los temas de la cultura popular latinoamericana, un hombre del pensamiento profundo latinoamericano. Él conoce el tema, no es ningún boludo, Durán. No, claramente. No es ningún boludo. El ecuatoriano... Tiene otros epítetos, no de, justamente... No es un... No, trabaja, a ver, es el mejor publicista político que hay Sí, en la Argentina. No, olvídate, es un tipo brillante. Y ahora y encontró un par de pendejos obedientes, ¿no? Marcos Peña. Sí. Que Fulvio Pompeo. Claro, viste, son unos nenitos peligrosos. Son... Sí, igual no son los 3 o 4 que están arriba, sino toda la prole que está abajo, que replican y que sostienen. Ahora, nosotros por la estructura gremial en la cual yo milito, que tiene particularidades muy específicas, son muy gorilas estos muchachos, insanablemente gorilas. Hay muy pocos de ellos que entienden algo de lo que es el peronismo. Algunos, Frigerio. ¿Y eso que hay peronistas adentro de la estructura? No, sí, pero no. Eso es lo que no cerramos por 2 pesos. No, pero sí, el nivel de gorilaje y de odio. No, son muy gorilas. Son muy Y la odios. línea hegemónica se le impone. Yo creo que en ese sentido, Lisa Carrió tiene una potencia del discurso muy centrada en el antiperonismo visceral de un sector de la Sí, sociedad. por eso sale a contener, digamos, Sí. ese coso, y Macri entiende ese juego, porque yo entiendo que Macri, siempre lo digo, habla a través de Lilita Carrió. A ella la manda a decir las cosas que él no Sí, puede yo decir creo en que sí. público. De todas maneras, Mauricio dijo una cosa que es muy importante, que hay que reconocer, que la Argentina está en crisis desde hace 70 años, lo dijo claramente, o sea, desde 1948. Claro. Es el año que llega Franco Macri a la Argentina. Sí, está bien. Está bien. Está muy bien, está muy bien. Eso creo que es un sincericidio de una relación compleja. Bien. Yo creo que... Sí, Sí, obviamente. me acordé de un obviamente. chiste de... Sí. Yo creo que hay cosas que nos diferencian, ¿no? de los brasileños y la política de Brasil. Y yo creo que ya a nivel clases sociales me parece que claramente. estamos en otra cosa. Argentina es una ciudad con más movilidad Ni social. hablar. Gustavo, estoy de acuerdo con vos. Y en ese aspecto también vos tenés un pueblo, si se quiere, a diferencia de Brasil, que son un montón de pueblos. gente que se ¿Puedo junta. decir algo? Claro. Pero valga la aclaración para las clases medias que gustosamente puedan estar escuchando, no Sí, sé obviamente. cuántos, pero tengan en cuenta que el gran elemento dinamizador de la movilidad social en Argentina es el peronismo en cualquiera de sus variantes, Sí. aún en las peores, que lo tengan muy en cuenta para reflexionarlo, porque de Bolsonaro no se vuelve, con Bolsonaro hay quilombo. Y sí, exacto. ¿Saben qué? 20 y 29 estamos hablando con el antropólogo, amigo, peronista, burócrata, hincha de Si no lo digo, Chacarita, me matan. sí, hincha de No, Chacarita, muchacho. Juan Tangari. Ya volvemos a escuchar un temita y regresamos. Radio H. 20 y 36 y continuamos acá con Tangari, con amigo Homero Bonafer. Estamos hablando un poco de la bolsonarización de la política, se me lengua la traba, y los dispositivos de hoy, y yo creo que podemos pegar un giro, digamos, a lo que está pasando acá en Argentina para encontrar estos dispositivos del odio que están presentes en nuestra política. Empiezan contra una represión contra los senegaleses, contra las minorías, ¿no? Y no está muy desbocado, digamos, Macri, pero a su vez aparecen estos outsiders, digamos, los Pichetto, o sea, y es propio, y esto por ahí vos lo podés analizar vos, de el odio como un ariete, digamos, más del modelo económico, ¿no? Sí, sí. No, evidentemente hay una relación. hay una paciente y
y concreta construcción de la grieta por parte del poder político en Argentina, eso del oficialismo. La construcción de la grieta es una necesidad el neoliberalismo contemporáneo centra todas sus posibilidades de desarrollo en la profundización de las grietas. Como combustible, ¿no? Totalmente. Ellos son los que necesitan que haya una grieta. Y si nosotros Y profundizamos... acuden a los peores elementos históricos presentes en la sociedad argentina para profundizar la grieta. A mí me llama muchísimo la atención el fenómeno de los venezolanos, por ejemplo. A ver. Y los venezolanos llegan a la Argentina y empiezan a ocupar espacios de trabajo por salarios, Sí. planteando problemas vinculados con el salario, porque te generan baja del salario. Entran a trabajar en cualquier condición. Cuando vos raspás un poquito en los venezolanos que están, miles de venezolanos que están trabajando clase media alta. en las estructuras, son chicos de clase media Sí. alta, la mayoría de ellos que tuvieron una práctica política muy concreta como guarimbeiros en Venezuela. Claro. Fueron Sí, anti... Patricia Burri debiera preguntarse por la cantidad de venezolanos guarimbeiros que están en Argentina, porque son potenciales militantes de la violencia, porque ya la practicaron en Venezuela, por ejemplo, y sin embargo no se preocupan. ¿Por qué? Porque evidentemente en este sentido hay una cuestión de solidaridad Sí, igual. de las clases altas argentinas con la desgracia del pueblo venezolano. Es un chiste esto, hijo. Que hay una violencia Es bien un vista. chiste. Sí, Una pero no es violencia tan mal vista. chiste, no es tan chiste, No es porque tan el otro chiste. día estaba con una persona y estaba viendo la tele y aparecía en C5N en una semana, ¿no? Estaba justo y aparecía una nena y una madre venezolana caminando hacia Colombia, Sí. ¿no? Solas. Claro. Y era todo un relato, digamos, de 2-3 minutos que iban con estas pibas y le iban siguiendo, ¿no? Y cómo dormían y todo, Sí. periodismo de investigación, digamos. Amarillos. Sí, pero ¿qué pasaba? Paralelamente se empezaba a desarrollar la caravana migrante de hasta Estados Unidos y era ya de miles y miles que iban avanzando. Pero no como ahora, no tiene visibilidad de ahora porque ahora va a desaparecer de los medios porque ya ganó Trump, ¿cierto? Claro, Cuando terminó la ahora elección Trump ya está. y ya dejó de financiarla. Porque si no, estos Claro. pibes sin plata, Sí, sí. ¿hasta dónde llegan? Entonces, le digo, está bien que te preocupes por esa persona y que Venezuela debe ser un asco, ¿no? Y toda la historia. Ahora, hay una caravana migrante de miles de personas que va caminando, le digo, allá está la frontera de Estados Unidos. Le digo, y no te la están mostrando. Vos me estás hablando de una nena Claro. y la madre. Bueno. Y los miles y miles... Bueno, pero si vos querés ser víctima del aparato mediático, con todo gusto te podés prestar para eso, porque sos carne de cañón del aparato mediático. Tal cual. Pero es la realidad. El otro día también, hablando del tema de la sociedad argentina, me llama la atención esta contradicción, ¿no?, profunda que hay con el tema del Mediterráneo. En página 2 el otro día había un artículo de la salvación individual, la meritocracia y después la profunda depresión. Yo creo que hay un problema severo. Más para analizar la política argentina tenés que vincular la profunda depresión a que adolecen gruesos sectores de las grandes... Pero parece que el discurso de la meritocracia tampoco le cabe, ¿no? Porque No. somos, o sea, por un lado te proponen la meritocracia, pero después todos tenemos que poner el nombre, ¿no? Entonces entre el individualismo y Pasa el que todos la hay meritocracia es del sector blanco, clase media, acomodado intelectual. Esa es la meritocracia que vale. Esta cuestión de que vinieron con el discurso de la alegría y nos trajeron la desesperanza, ¿no? Sí, Porque exactamente. hoy estamos, creo que una responsabilidad de los que tenemos un micrófono enfrente, de los Sí, políticos sí. y demás, es volver a traer la esperanza, pero no una esperanza vacía, una esperanza mediocre, digamos, de que es posible, digamos, claramente, hay que romper con esta cuestión del individualismo. Y esta también es la puja que hablábamos hace un rato, Sí. entre los evangélicos y el catolicismo. El catolicismo tiene un claro mensaje de comunión. Sí. Digamos, y cuando se ingresa en el protestantismo, las religiones anglicanas y demás, es la cuestión individual, es el lente de realidad virtual, yo Más solo ver. me salvo, individual. El protestantismo. Pero Y por curiosamente eso lo sobre la hablábamos. base de que sobre la base de la construcción de esperanza. Claro. Ellos te plantean. Claro. Cuando vos dices pare de sufrir, por ejemplo, consigna central del salvacionismo evangélico. Sí. Pare de sufrir.
En el fondo te están diciendo, por lo menos te dan algo, la posibilidad de que no sufras. Y yo creo que tiene que ver también en Argentina con una percepción de los también presente en los sectores populares de ausencia del Estado. En eso también nosotros somos en parte responsables de eso. Yo cuando evalúo la actuación de algunos intendentes del conurbano porteño en los últimos, hasta el 2015, la verdad, hemos alimentado este monstruo nosotros. Sí, la verdad, sinceramente te digo. Sí, no. Hay algunos cosas que son gobernadores también. Gobernadores también. Porque, mira, yo soy de 3 de febrero. Ah, vecino mío de San Martín. Yo soy estamos viviendo una desgracia en el barrio nuestro con el tema de la niña esta que murió en Santos Lugares. Yo soy de Santos Lugares. Pero cuando vos ves que sectores que plantean claramente la inequidad salarial, la no vigencia de los derechos laborales en el mundo del trabajo, y por otro lado te construyas espacios comunitarios que en alguna medida resuelven problemas de calidad de la vida cotidiana, decís, pero ¿cómo puede ser que el peronismo haya soslayado estas cosas? Y muchas de estas cosas tienen que ver con falta de financiamiento en la provincia de Buenos Aires, tienen que ver con la interna política del peronismo, y también la gente tiene derecho a estar cansado de esto. Nosotros no nos compramos. Hay algo ahí hoy los pueblos no tienen una identidad inmutable, hay una cuestión, mira, unos grandes teóricos de la... Hay 2 o 3 grandes teóricos de la política brasileña que hablaron sobre el tema de la imprevisibilidad. Uno de los datos centrales de la política hoy en Argentina también es la imprevisibilidad. Acá no hay nada definido. Entonces, la gestión, que parece ser que es un concepto liberal para algunos peronistas, es central. La calidad de la gestión, por ejemplo, de las intendencias, del barrio concreto, de la comunidad, es central. En el marco de un pensamiento comunitario vinculado con nuestra más profunda identidad peronista, nosotros tenemos que dar permanentemente muestras de calidad de gestión. Y en que es una obligación para el peronismo, digamos, una buena gestión. Sí. Digamos, Mira, a nosotros nos pasó, nosotros inauguramos hace 4 meses un sanatorio de la obra social en San Martín. ¿UP? Sí. Ah, güey. ¿Sabés de quién es propiedad? ¿De quién? No. De la Unión Personal Civil de la Nación. Ah, de UPCN, claro. Es UPCN, sí. Ahora, ese sanatorio, en el sanatorio de Anchorena San Martín, pues nosotros compramos la Anchorena en el centro. Sí. Ahora tenemos Anchorena San Martín, que tiene más calidad que la Anchorena del centro, en términos de calidad de prestación. Y el sanatorio Itoiz en Avellaneda. Yo no digo, es un sindicato. Bueno, pero la calidad de la gestión y el peronismo se visualiza claramente en que vos le des servicios de calidad al pueblo trabajador. Claro. Y cada uno tiene que atender el espacio específico que administra. Vos no tenés que tener un manejo honesto de los recursos y aplicarlos en términos y con sentido social. Si no, no tiene sentido esto. Y acá muchas intendencias, mucha gobernación. Si no, no es peronismo, básicamente. Peronismo ha entrado en muchos aspectos en una visión partidocrática y del mundo de los negocios, que la verdad, a veces, yo te voy a decir una cosa, creo que en forma incorrecta, pero en algún sentido el planteo de Juan Grabois es coherente, te digo, tiene alguna coherencia, yo creo. Sí. Digamos. Yo le discuto otras cosas, sí, ¿no? Pero... Sí, yo también, pero con Cristina, pero sin los corruptos, yo creo que el mensaje no, es un mensaje políticamente no. Y para nosotros, sí, a mí me molesta. Para mí no, a mí correcto. estuvo mal. A mí me molesta, pero que es cierto que hay que trabajar con un sentido de administración de los recursos en el ámbito nacional, en el provincial, en el municipal y en las organizaciones libres del pueblo que administra el peronismo, porque tienen estructura de financiamiento como los sindicatos, pues acá esta es una característica del peronismo que no puede perder, que es la construcción de la tercer pata social, que son las organizaciones libres del pueblo. Hay algo, además hay algo me parece a mí que no se está leyendo, es que hoy el votante no vota solamente por la parte económica. No. Hay otros ítems, hay otros valores, ahí empieza a ver esto que dice Juan, lo de la calidad de vida. Y quiero retomar algo que creo que era el concepto del buen vivir. Sí. Que me parece que ese concepto puede llegar a ser que usaba Correa, si no me equivoco, ¿no, Mariano? No, ¿sabés qué? No. ¿El buen vivir? No, pero el buen vivir no es netamente boliviano. Ah, bueno. Sí, sí. Bueno, ahí tenés. Hay algo que hay que empezar a...
Porque no alcanza solamente con que se vaya a la mierda la economía. O sea, tiene que haber algo, ¿no? Porque si no se explica cómo este tipo sigue estando ahí. Sí. No sé, ¿Entendés? por lo O sea, que debe hablábamos haber- en el corte. Este Es que- tipo sigue estando ahí porque yo creo que hay una convicción de no asumir la culpa de desplazarlo. Claro, Acá eso. se ha jugado hábilmente de no al helicóptero. Claro. El helicóptero no. Pero, ¿qué es lo que pasa también? Nosotros tenemos que replantearnos seriamente la filosofía del buen vivir. Y yo quiero aclararlo para hablar de Evo Morales, porque me parece que es un ejemplo sumamente importante. Es muy interesante ver cómo se organizan las comitivas presidenciales en las giras internacionales de Evo Morales. Porque las comitivas presidenciales de Evo Morales son una enorme manifestación de humildad. Claro. Pues yo te digo, me consta, miembros del gabinete que duermen 3 en una habitación. Bueno, Representaciones exteriores muy reducidas a lo estrictamente necesario. No presencia de lujos innecesarios en el consumo de los sectores de los dirigentes nacionales de Bolivia. Este tema es fuertemente importante. Claro. La ejemplaridad en política cada vez pesa más. Y además la gente hoy le va a dar crédito a los tipos que demuestren que viven como ellos. Coherencia. claro, Coherencia, tal cual. pide. Es que Yo creo eso que también. eso es Eso un también. Discurso y acción, ¿no? Sí, Claro. tal cual. Porque me parece a mí que no alcanza. Yo, vuelvo a insistir en el tema. Me parece que hay algo que hay que empezar a rescatar, ¿no? Yo lo que en este sentido quiero decir con esto de que a esos que viven como, esos que votan a los que viven como nosotros, yo no lo puedo entender en el momento de que hay muchos que lo votan a Macri y hoy están sufriendo las consecuencias de su política. Entonces, ¿qué es lo que viste vos, digamos, que te representa que ese tipo es igual a vos? ¿No? Es como, es raro o sea, o no sé, o no Yo lo creo que atomizaron, o algo yo creo pasó. que el triunfo, sí, es una pregunta muy difícil de contestar. Muy difícil, pero el porque triunfo de pero yo me la Macri- hago, la reformulo todo el tiempo porque trato de pensar la comunicación en base a qué es lo que le llevar a la gente a pensar que volviendo a este las tipo representa- categorías míticas, A ver. yo creo que hay la sociedad argentina tiene algunos mitos muy estructurados. Uno de los mitos es que el peronismo viene a restaurar la redistribución de la riqueza y la justicia en el mundo del trabajo. El otro mito fundante, que es particularmente fuerte en los sectores medios y altos, y el otro tema del mito del peronismo es que la posibilidad de movilidad social está con el peronismo. Aparte lo digo, con cualquier peronismo, porque yo te digo Hasta que en el peor de hasta los con el casos. de Carlos Menem y el 1 a 1, hasta ese, con todo, Sí. digamos, claridad, lo Yo digo fui sin, un- digamos, yo identificarme, fui pero lo que... benefactor. Claro, y sí, claro, mucha gente ahorró plata con el 1 a 1 en Argentina. Y hay mucha gente que sueña. A mí me fue muy bien con Menem. ¿Eh? A mí me fue muy bien con Menem. Me fue mal con De la Rúa, por ejemplo. Bueno, yo te digo, la mía también, uno tuvo posibilidad de ahorrar. Yo conozco mucha gente que se compró su vivienda con Carlos Menem. ¿Por qué? Porque guardaban. Otros se la jugaban en el exterior, ¿no? Pelotudeaban viajando y demás. Bueno, pero esto es la coyuntura en realidad. Sí, Pero lo que sí es cierto que el peronismo engendra toda una cuestión mitológica que tiene que ver con la sociedad, con que la sociedad argentina te puede posibilitar a los trabajadores el ascenso social. Que los pibes estudien en la universidad, las primeras generaciones de la provincia de Buenos Aires de chicos egresados a la universidad o que estudian en la Universidad de la provincia de Buenos Aires es con Néstor y Cristina. Claramente, eso es una cosa fundamental. Sí, ni hablar. Eso es fundamental. O sea, el fenómeno de las universidades nacionales en la provincia de Buenos Aires es un tema. Yo he estado el otro día en un evento en la UNTREF con los alumnos de la carrera de etnomusicología. Son una maravilla. Una maravilla. Pasa que es tan fundamental que genera el odio, Claro. digamos, del otro lado. Pero ¿qué Es es que lo que- necesita generar el odio para que esto no se Porque vea. eso lo en que las grandes genera es sociedades urbanas más mediáticas siempre tenés una fracción de tipos que queda al margen del sistema. Es muy difícil conformar a todos en este sistema social. Y además el mismo sistema de precarización económica, de precarización y de hegemonía financiera, cada vez te dificulta más la de redistribución distribución. justa de la riqueza. Y esto genera, entre aquellos que se benefician y los que se sienten postergados, inequidades.
Yo creo que el macrismo coló en esa estructura, en un momento en el cual el crecimiento económico se había estancado, porque no es que Argentina no tuvo crecimiento 4 años, están mintiendo Sí, ni hablar. flagrantemente. Ahora a la gente las estadísticas de INDEC no le sirven, no le interesan. A la gente le interesa la sensación. La sensación que había en el 2013, 14 y 15 es que había un gobierno que había perdido iniciativa y además que los sectores medios empezaron a sentir que querían ellos ir por todo, igual que Cristina, vamos por todo, nosotros también. No querían pagar impuestos a la ganancia, no querían el dólar fácil, querían seguir viajando al exterior, y bueno, y Macri cumplió. Yo creo que Macri ha cumplido. Macri cumplió, tenemos aumento en 152.000 millones de dólares de la deuda externa. La clase media agradecida porque durante 2 años podía viajar por todo el mundo. Entonces Macri cumplió. Y ahora, bueno, y ahora hay que pagar la deuda. Entonces el plus de goce, la sociedad argentina maneja como el tema de Daniel Santoro, siempre habla del tema del plus de goce que se dio a la sociedad argentina con Néstor y Cristina. Digo, el plus de goce es esa licencia que nos tomamos y después del plus de goce viene el castigo. Es mitológico. Sí, ni hablar. Es Estuvo acá, el ahí tiempo estuvo de la sentado bonanza y el tiempo de la desgracia. Hay una cosa así, ¿viste? La lógica no se articula siempre, como vos decías, Gustavo, yo coincido con vos, lo cual no invalida los análisis del mejor de los marxismos. Digo que No, que no todo se Es articula más, en función de la economía. Es más, te voy a contar algo, un detalle y voy a cerrar. Me gustaría que venga otro momento, pero ya te voy a invitar más adelante para retomar otras cuestiones que siempre es muy interesante hablar con Juan porque su capacidad, digamos, de análisis excede la mía. Va bien. No, yo soy un admirador de Carlos María García Cambón, del mejor fútbol de Chacarita, que fue la de cancha cesta. Uno aprendió a jugar en toda la cancha. Juega de toda la cancha. El jugador de toda la cancha. Me olvidé que iba a decir. Estabas hablando de que lo vamos a invitar de nuevo, que jugar lo vamos a invitar, sí, obviamente. Porque bueno, el tiempo es tirano. Y que vas a cerrar ahora con una frase magistral. Iba a cerrar con una frase magistral que no voy a recordar, así que ya está. Está Esteban Burlich, un gran pensador argentino. Sí, puede ser, pero no. Me acordaba de. Ahora sí me acordé. Quería cerrar con esto, con lo debido que vos hablabas del marxismo. Cuando lo voy a visitar, yo soy peronista, ¿no? Y él me hace todo me cuenta, digamos, algunas cosas que habían pasado en el gobierno que no están muy a la luz, digamos, del común de la gente, digamos. Entonces, pero ¿cuál es el análisis sociológico que hace? Me quedó clavadísimo. Y en un momento arranca así la frase: yo no soy marxista. Dice, pero, ¿y cuál es el concepto que toma del marxismo? La lucha de clases. Estos pibes que están acá adentro nos van a llevar puesto a todos. A mí, a vos, a los del servicio penitenciario, todo eso. ¿Qué pasa? ¿Y por qué ¿sabes por qué lo entendí? El otro día estuvo Slócar acá, el de la Cámara de Casación Penal, que también lo tengo, va a ser uno de los invitados próximamente, porque él contaba que desde el 2014 al 2000 hasta hoy, a la actualidad 2018, había aumentado un 30% de la población carcelaria, sin contar la de la comisaría. Entonces tenés un caldo de cultivo muy grosso sobre la base, digamos, de la base social más baja, si se quiere, ya marginal, desclasada, digamos, separada del sistema, con las iglesias evangélicas metidas adentro. Sí. Y me parece a mí que es todo eso acá en el centro, porque sí, estamos hablando del país adentro, están vacías, es acá. Es interesante el tema. Y él retoma la categoría de lucha de clases. Y a mí me hizo pensar mucho eso. Y me hizo repensar... Sí, hay una estrategia del poder
de la lucha de profundización de la lucha de clase. Exactamente. En alguna Ahí medida tenés la grieta. Ellos te remiten a eso. Ahí tenés la grieta, hoy Claro. llamada en el kirchnerismo, antikirchnerismo. Yo creo que la grieta de Macri es peor todavía, porque el macrismo, antimacrismo es una grieta económica, vos la sentís acá. Claro. El antikirchnerismo y el kirchnerismo es una grieta política, si se quiere, del plano de las ideas, ¿no? Porque vos podés discutir porque te morfás, tenés tiempo, entonces empezás a discutir si me está cobrando mucho ganancia. Pero si- lo concreto y lo real es que en la provincia de Buenos Aires la gente se queda sin trabajo, Sí. se discontinuó la cadena de pago, los pibes no van a la escuela. No, Acá no. hay temas concretos. Yo recorro el interior, estuve en Tucumán recorriendo las comunas. En realidad hay un tema que es interesante. La gestión en Tucumán es una gestión económica bastante prolija. Pese a Tucumán tiene superávit. Ujú. Por eso Macri no la pudo apretar. Pero de todas maneras, la estructura social de la provincia tiene. Es bastante- Es un Sí, tema. es un tema. ¿viste? Tenemos que retomar un día el tema de la Argentina Sí, es con- interesante. La más Argentina. continental. Hay más algunas continental. provincias, claro, sí, hay algunas provincias que es interesante analizar. Exactamente. 20:58, la verdad, te agradezco mucho, Juan, No, te agradezco, la que verdad, hayas muy venido. divertido. ¿La pasaste bien? Sí, muy bien. te Bueno, me agradezco alegro. mucho a los dos. Me alegro mucho. Gracias a vos. Eugenio Martínez en la operación técnica. Quiero mandar un saludo a Octavia Liauro, que me dice que la salude porque si no me va a matar. Así que Hola, no quiero Octavia. morir, no quiero morir. Hola, Octavia. No quiero morir en este instante. A Ison Burbano, que estuvo en las redes. Anda por ahí Mariano Quiroga. Y bueno, gracias, Homero, por estar. Gracias. Juan, No, vos sos sí, bienvenido gracias a acá. ustedes. Te vamos a volver a, Sí, volver a cuando molestar quieras, llámame. 20.000 veces porque vos sabés No, que no tengo nos encanta problema. hablar con- Avísenme más o menos. Obviamente, Vamos a charlar obviamente. como ¿Cómo para es? tener una idea. Obvio. Sí, no te preparada. no te voy a traer para que... No, pero muchas gracias. No, gracias a vos. Esto ha sido Salgan al Sol. Nos encontramos el próximo jueves a las 19 horas hasta las 21 aquí en Radio H. Y ahora no se vayan, quédense porque ya viene Demoliendo Teles con Cristian, Valentina y Mauro. Demoliendo teles. Y cuando Radio H.